Ahora, daremos inicio a este primer día de actividades con la conferencia magistral titulada Máquinas de escritura y autoría algorítmica, presentada por Leslie Gurley de la University College London. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan en esta jornada que pueden compartir sus preguntas y dudas en la sección de preguntas y respuestas de este seminario web. Esta conferencia será moderada por el Dr. Melchor Sánchez Mendiola. Él es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México. Realizó un fellowship en investigación clínica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos. Es maestro en educación en profesiones de la salud por la Universidad de Illinois en Chicago y doctor en ciencias de la educación en ciencias de la salud, egresando con mención honorífica del posgrado de la UNAM. Además, es profesor de carrera titular C de tiempo completo y definitivo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y es investigador permanente del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Actualmente es coordinador de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos, CEIDE, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Pues estoy viendo que estamos ya cerca de 1,500 personas en este espacio virtual y pues vamos a iniciar. Gracias por la presentación. Como siempre tenemos este diálogo paralelo que ocurre en el chat de Zoom. Ahí pueden poner saludos, siempre obviamente con conducta respetuosa de me etiqueta. Eh, pero para las preguntas y respuestas de la conferencia sí les pedimos que utilicen el botón de preguntas y respuestas para poder ir viendo ahí qué preguntas le hacemos a la doctora Burley ahorita que termine su presentación. Entonces, me permito presentar a Leslie. La doctora Leslie Gurley es profesora de educación en el Knowledge Lab, en el Laboratorio de Conocimiento del Instituto de Educación del University College de Londres y cuenta con una extensa producción académica. Su trabajo examina la educación superior digital contemporánea, enfocándose en la inteligencia artificial, las prácticas algorítmicas, las culturas de auditoría y la vigilancia. Su investigación también comprende la intersección entre estudios de ciencia y tecnología y educación, basándose en perspectivas y enfoques fenomenológicos, la teoría posthumana, el sociomaterialismo, el involucramiento digital y las prácticas textuales. Ella es editora en jefe de la próximo Palgrave Handbook of Science and Technology Studies in Education y es miembro de la Red Internacional de Estudios de Ciencia y Tecnología en Educación. Ha publicado varios libros, un Posthumanism and the Digital University y recientemente una monografía titulada The University and the Algorithmic Gaze, que es un libro de acceso abierto. En unos momentos les pondremos el enlace en el chat para que lo puedan descargar y explorar. La conferencia pues se titula Máquinas de escritura y autoría algorítmica. Bienvenida Leslie, adelante, por favor, ya te vemos ahí. Muchas gracias, doctor Sánchez Mediola, por su amable presentación y por la cordial invitación de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos para participar en este interesante evento. Es un honor, veramente. He tenido también el honor de visitar a la UNAM en 2 ocasiones durante los últimos 2 años, con presentaciones en la coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, gracias a la doctora Jacqueline Bucio García, y espero que continuemos este fructífero intercambio en el futuro. Entonces, muchas gracias. Voy a share ahorita. Ok. ¿Y si puedes ver eso? ¿Sí? Ok. Como habrán notado, el español no es mi lengua materna, así que les ruego disculpen cualquier error que cometan con la lengua. Bueno, vamos con el título que pueden ver ahora. Máquinas de escritura y autoría algorítmica. Eso es el título de esta conferencia, pero también es título de el libro que estoy, pues ahora
escribiendo. Y voy a explicar un poco más de eso ahora. Entonces, podemos empezar con eso. Y todos en las introducciones tan amplias que pienso que no tengo mucho más que decir ahora, pero bueno, voy a ver lo que puedo decir sobre eso. Bueno, los modelos de lenguaje grandes y la inteligencia artificial generativa, que se basan, como ya sabemos, en corpus de textos a gran escala, obtenidos mediante la extracción de textos de Internet, se han popularizado como muchísimo, obviamente, recientemente. La introducción de esta tecnología capaz de escribir así, textos plausibles de todo tipo y participar en interacciones convincentemente humanas con el usuario, ha dado lugar a una serie de cuestiones y controversias complejas en cuanto a sus posibles repercusiones en la sociedad humana. Las posibilidades son enormes en cuanto a la recopilación y presentación instantánea de información de una manera que sería imposible para un ser humano, obviamente, dada la capacidad de la tecnología para reunir y sintetizar textos a partir de un vasto corpus, como ya sabemos. Sin embargo, como se ha mencionado, se han planteado una serie de preocupaciones sobre los riesgos potenciales para la sociedad humana, el trabajo y la educación, e incluso hasta para la seguridad existencial de la propia humanidad, ya que los gigantes tecnológicos comerciales han embarcado en la carrera para desarrollar la inteligencia artificial general, no generativa, pero general, que sin existen garantías suficientes para proteger la existencia humana. En lo que respecta a la educación superior, se han planteado preocupaciones específicas sobre las implicaciones para la evaluación, las prácticas de estudio y el estatus del conocimiento y el aprendizaje en el contexto de estas máquinas de escribir. Las universidades y los organismos de gobierno han reaccionado de diversas maneras. Algunos comentaristas piden que el sector adopte la inteligencia artificial como meras herramientas, como si fueran simplemente herramientas como otros, disponibles para el estudio y la investigación, mientras que pocos pretenden prohibir su uso, como no es posible. Existe una necesidad clara y urgente de realizar investigaciones profundas, bien teorizadas y meticulosas, como ya hacen aquí en la UNAM, sobre el impacto de este fenómeno en diversos niveles de la sociedad, incluida la educación superior. Como ya dije, actualmente estoy trabajando en una monografía para Bloomsbury Academic centrada en los impactos y repercusiones de la inteligencia artificial generativa en la educación superior, que examinará el fenómeno en 3 niveles diferentes de análisis. El primero es al nivel de la sociedad, de las instituciones superior, y el tercero al nivel del individuo. En este sentido, espero combinar conocimientos sobre cómo se están desarrollando y imaginando estas tecnologías a nivel internacional, al tiempo que examino en detalle las respuestas de algunas universidades de las implicaciones y efectos del nivel humano, de cómo
los estudiantes y los académicos abordan el conocimiento y los textos. Me baso en enfoques y perspectivas de los estudios de ciencia y tecnología y también la filosofía de la tecnología para tratar de indagar en los imaginarios el funcionamiento, los efectos y las implicaciones futuras de la, de esta tecnología para la educación superior. Pero bueno, como me encuentro en los inicios de este proyecto, en mi charla de hoy me centraré en más o menos el primer nivel, más macro, más grande, más general, para considerar al principio cómo se están recibiendo y entendiendo estas tecnologías a nivel social y en particular en la educación superior. Para ello, me basaré en un concepto que para mí es muy útil, de imaginario sociotécnico, que viene de un libro de Jasanoff y Kim. A ver, aquí lo tenemos. Bueno, en su libro de 2015, que se llama Dreamscapes of Modernity, Sheila Jasanoff y Sang-Hyun Kim definen los imaginarios sociotécnicos así, que podemos ver, cito, visiones, es un poco largo, déjame a ver, visiones colectivamente compartidas, institucionalmente estabilizadas y públicamente representadas de futuros deseables, animadas por una comprensión compartida de las formas de la vida social y el orden social que se puede alcanzar a través de los avances en ciencia y tecnología y que los respaldan. Bueno, eso la definición es un poco largo, pero para mí eso es una idea muy, pues, útil que ya usé en el libro de este año. Bueno, voy a continuar. El imaginario sociotécnico es un concepto que, en el concepto es muy importante, según ellas, que se comparte colectivamente. Eso es parte de la definición. Voy a hablar más de eso. Y también se representa públicamente en la comunidad o sociedad. Está integrado en instituciones como el gobierno, las empresas o en nuestro ámbito de interés, la educación superior. Esta integración le confiere estabilidad y el poder de configurar las políticas y la asignación de recursos también. Otra característica de estos imaginarios es que están orientados al futuro y también no son neutros, son normativos. Tiene una fuerza normativa que creo que eso es muy importante en esta consideración de inteligencia artificial. Entonces, la idea proyectan, bueno, los autores, Jasanoff y Kim, proyectan ideas sobre lo que constituye una buena vida, supuestamente, y guían también las acciones hacia un futuro, que dicen un futuro deseable imaginario. Se consideran los sociotécnicos imaginarios se consideran mutuamente constitutivos. Eso significa que muestran cómo las visiones del futuro de una sociedad y los avances tecnológicos se configuran mutuamente, son conectados, no son separados. No se puede separar esas dos cosas, ¿no? Dicen ellas, que para mí creo es algo muy importante.
Por último, a pesar de su estabilidad, también son específicos de cada contexto. Están situados en el tiempo y son también culturalmente particulares, por lo que Jasinoff y Kim sugieren que el contenido específico de un imaginario variará según las sociedades y los periodos históricos. Bueno, este puede parecer un poco abstracto y teórico, ¿ok? Pero creo que comprender el imaginario actual y el desarrollo de la inteligencia artificial generativa puede ser útil para investigar cómo la tecnología nos están afectando en las prácticas cotidianas de la universidad. Estoy diciendo que esta idea, aunque sea un poco, pues, así teorético, puede ayudarnos a entender lo que pasa en el día cotidiano de la universidad y las prácticas de educación superior también. Ok. Sí, concretamente en términos de cómo estos textos sintéticos están cambiando la autoría, la creación de significado y los retos éticos, así como sus efectos en la redacción y la evaluación académica, que creo que todos tenemos esta experiencia ahora. Okay. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este imaginario si aceptamos esta idea? Yo diría que se caracteriza por dos posiciones muy opuestas en tensión, que generan una serie de tensiones que estamos atravesando actualmente en la universidad. La primera podría describirse como una orientación altamente utópica, ¿no?, hacia la tecnología y sus potenciales futuros. Esto se puede ver en el uso muy extendido de términos como transformación e incluso hasta revolución. Y a ver, podemos ver ejemplos aquí. Eso es del Banco Mundial y podemos ver transforming y también revolución sale aquí también. Y otro aquí, y también este viene de página web del gobierno del Reino Unido, también usan el término de revolution para dar a los docentes más tiempo con los estudiantes, dice. Y otro, perdón. Sí, son tres. Entonces, pero esos, pues, a ver. Sí, esos son solo tres ejemplos, pero hay miles, ¿no?, de ejemplos de eso. Esta palabra me interesa mucho, ¿no?, porque sale tanto, ¿no? Lo podemos ver en todas las partes. Cuando hablamos de las tecnologías así, siempre sale esa palabra. Y si nos fijamos en el contexto mexicano, también vemos el discurso similar, creo, y en todas las partes también. Y eso es interesante, ¿no? Quiero pensar un poco más por qué usamos estas palabras tanto, ¿no? Pues, sin embargo, yo diría que en estos conceptos plantean algunos problemas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que transformar la palabra significa cambiar algo por completo, no solo mejorarlo. Me pregunto si realmente queremos sustituir por completo todas las prácticas y resultados educativos establecidos como resultado de inteligencia artificial. No sé, creo que no. En segundo lugar, vale la pena señalar que, salvo contadas excepciones,
Si echamos un vistazo a la historia, descubriremos que las revoluciones no suelen lograrse sin algún tipo de violencia. Bueno, quiero decir, obviamente que es evidente, es obvio que los académicos y especialistas en educación utilizan estos términos como metáforas. Sin embargo, yo diría que esta consideración de la etimología, la palabra y sus raíces, pues nos lleva al meollo de la cuestión que exploraremos durante los 2 próximos días en este evento. El segundo elemento opuesto del imaginario es bastante menos utópico. Presenta la inteligencia artificial generativa como una fuerza que es poderosa, misteriosa y también un poco peligrosa. Algo que puede suponer una amenaza para nosotros, nuestros puestos de trabajo, nuestros sistemas educativos e incluso nuestra existencia. Estos temores pueden ser un poco exagerados, pero su existencia es, en mi opinión, una característica, no un error, del imaginario sociotécnico en la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cómo se traduce esto a la escala humana granular de la autoría estudiantil? Es la pregunta, ¿no? Ok. Como todos sabemos, una tecnología nunca da algo sin tomar algo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este intercambio que hacemos ahora? O es una serie de intercambios que tenemos que enfrentar. En términos prácticos, como sabemos muy bien, ya, los estudiantes ahora ya tienen acceso a potente inteligencia artificial que pueden generar texto instantáneamente. Aunque estos textos tienen características que pueden proporcionar pistas que han sido escritos por inteligencia artificial, es casi imposible estar seguro como lector. Casi sin excepción, las universidades han adoptado la postura de que la inteligencia artificial debe ser aceptada, que puede considerarse como asistente a los estudiantes, alegando que su uso podría incluso ser beneficioso. Esta está surgiendo como una oleada de artículos, libros y otros recursos para guiarnos como educadores, sobre cómo navegar por esas aguas desconocidas. Mientras tanto, las instituciones de educación superior se han apresurado a ponerse al día, por ejemplo, cambiando de repente muy rápido en los enfoques de evaluación para hacerlos resistentes de la inteligencia artificial. Es lo que también estamos haciendo eso en University College London. Yo diría que eso nos lleva de vuelta a la tensión que subyace en este fenómeno. Se nos anima a aceptar una fuerza al tiempo que ajustamos nuestras prácticas para ser resistentes a sus posibles daños. Bueno, en el tono más positivo, se ha producido un movimiento para desarrollar inteligencia artificial específica para educación superior. Ya sé que ya tiene uno, creo, en la UNAM y también otro en el TEC de Monterrey. Voy a hablar de un ejemplo de Reino Unido. Esos que son desarrollados específicamente para educación superior, funciona en una manera más, podemos decir, socrática, en referencia al antiguo filósofo Sócrates, quien desarrolló
el conocimiento mediante el uso de preguntas y diálogo crítico y desafiante. La inteligencia artificial socrática planta preguntas al estudiante en lugar de proporcionar una respuesta completa en forma de texto completo. Entonces, podemos ver aquí Claude for Education, que fue lanzado por de la empresa Anthropic en abril de este año, con 3 socios institucionales, la Northeastern University, el Champlain College, los dos en los Estados Unidos, y la London School of Economics en el Reino Unido. Claude for Education tiene varias características especiales que lo diferencian de algo como ChatGPT. Es una inteligencia artificial generativa estándar. Usa como dicen, un modo de aprendizaje, learning mode. En este modo, Claude utiliza preguntas socráticas para guiar a los estudiantes en lugar de proporcionarles respuestas, con el fin de fomentar el pensamiento crítico. Este es solo un ejemplo de una plataforma que utiliza un enfoque socrático. Hay otros. Pero bueno, vamos. Ok. Anthropic utilizó su propia herramienta de análisis automatizado que se llama CLIO, Cloud Insights and Observations, para analizar aproximadamente 1 millón de conversaciones anónimas de estudiantes en las versiones estándar, gratuita y pro de Claude, filtradas por cuentas que utilizaban direcciones de correo electrónico universitarias. Ustedes pueden leer el informe completo en línea, pero hoy quiero destacar 2 puntos de eso. Bueno, el primero es que, como era de esperarse, se identificaron una serie de actividades como la edición de ensayos, el resumen de material académico y el resumen de material académico. Según admiten ellos mismos en el informe, afirman, cito, algunos de estos usos podrían considerarse trampa. Fin de cita. El segundo hallazgo que quiero destacar es que su taxonomía de las formas en que los estudiantes interactúan con Claude que podemos ver aquí. Ok, eso voy a explicar. Identificaron 4 estilos de interacción que se representaron en proporciones similares en los datos que tienen ellos. Y en el informe señalan que Claude admite una gama más amplia de interacciones que en una búsqueda web tradicional. Presentan la categoría direct, donde los estudiantes buscan soluciones directas a las explicaciones, y también las explicaciones, lo que se clasifica como resolución de problemas. O los estudiantes buscan materiales completos para la creación de productos. También analizan los datos en la categoría colaborativa y la que los estudiantes buscan la resolución de problemas guiada o el perfeccionamiento iterativo para la creación de productos. Entonces, son 4 categorías que identificaron. Sin embargo, también admiten que casi la mitad, el 47% de las conversaciones de los estudiantes eran directas, es decir, buscaban respuestas con una participación mínima de los estudiantes mismos. Ok.
También, utilizando la taxonomía de Bloom, también analizaron las tareas cognitivas que los estudiantes delegaban en Claude. Lo que encontraron fue una inversión del orden Bloom, en la que los estudiantes delegaban las tareas cognitivas de orden superior a Claude, a la inteligencia artificial, con funciones como crear en casi 40% y del conjunto de datos y analizar con 30%. Esto suscita serias preocupaciones sobre la atrofia cognitiva y la pérdida de oportunidades educativas para el desarrollo de estas funciones de orden superior por parte de los estudiantes. Yo diría que los resultados en este estudio demuestran que nuestros temores no son infundados y que la tensión central del imaginario sociotécnico no es solo una idea abstracta, sino una realidad que se desarrolla en los cientos de miles de conversaciones privadas que los estudiantes han estado teniendo. Espero con interés los datos que proporcionarán los proyectos de Cloud for Education para ver si el modelo más socrático podría revertir esta tendencia o si los estudiantes simplemente podrían pasarse a una plataforma de texto completo como ChatGPT. Bueno, en conclusión, diría que las investigaciones realizadas hasta ahora sugieren que este ejemplo de inteligencia artificial generativa de acceso libre ha sido ampliamente utilizada por los estudiantes para, digamos, tomar atajos y evitar tareas que requieren mucho tiempo y esfuerzo cognitivo. A menudo, quiero decir otra cosa, que a menudo nos centramos, yo también, a la escritura de los estudiantes, pero en mi opinión no se presta suficiente atención a la lectura de los estudiantes en el contexto de que la inteligencia artificial generativa es capaz de resumir textos complejos con solo pulsar un botón. Eso, sumado a la alta tasa de alucinaciones, errores, tiene graves implicaciones para nosotros como educadores. Bueno, hablamos de aceptar la inteligencia artificial generativa, quizá porque no tengamos otra opción, tal vez no podemos hacer otra cosa. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la naturaleza de esa aceptación? El reto al que nos enfrentamos es cómo fomentar la interacción con la inteligencia artificial sin que ello conduzca a evitar tareas que desarrollan el aprendizaje avanzado como la lectura y la escritura. Parece claro que eso no puede lograrse solo con consejos, ¿no? Orientación o regulación, sino que debe conseguirse mediante la investigación y las intervenciones cuidadosas guiadas por principios pedagógicos, como hacen aquí en la UNAM, con el fin de forjar relaciones productivas con estas máquinas de escribir. Gracias. Muy bien, Leslie, muchas gracias. Si quieres dejar de compartir la pantalla para... Muy bien. Bueno, muy interesante. Tenemos todavía 25 minutos para interactuar
con las preguntas. Estoy viendo que hay varias preguntas que son muy locales, que se refieren a la UNAM o a México. Ahí le pediría a mis colegas que participamos en el evento si nos ayudan a contestar esas en el chat de Zoom para que eh, para que vayan apareciendo. Y además tenemos más de 1.600 personas ahorita en este espacio virtual. Estoy seguro que la sabiduría colectiva de los participantes puede responder a algunas de las inquietudes que tienen estas preguntas muy locales. Entonces, Leslie, hay algunas preguntas. Voy a irlas resumiendo. Si quieres, si en algún momento te sientes más cómoda hablando en inglés, la podemos traducir. O si no entiendes algo de lo que yo diga, también me dices. Quisiera empezar con una pregunta de, ¿tú adviertes que la lectura, no solo la escritura, es una de las prácticas que pueden estar amenazadas por la inteligencia artificial, especialmente por resúmenes automáticos, etcétera? Si la lectura profunda es un acto central en la vida universitaria, ¿cómo podemos preservarla o reinventarla en un entorno donde lo sintético es más accesible, más rápido y más seductor que leer un libro completo? ¿Qué intervenciones pedagógicas pueden apoyar esto? Mm. I think I'm going to answer in English if that's Yes. okay. Yeah. Okay. Yeah, I mean, it's a really, I'll speak slowly. It's a very good question, and it's a question that, you know, we're facing. I think everyone is facing exactly this point, and I'm having conversations with colleagues and students all the time about particularly the issue of using AI to summarize and reading. And I really, to be honest, I'm not sure what the answer is, because I don't agree that with the sort of discourse of efficiency, which says that, you know, it's faster. Hay un discurso de, ¿cómo se dice? Eficiencia. Eficiencia, que si podemos leer más rápido, tiene que ser mejor, ¿no? Y eso, I don't think I agree with that, because I think you're losing, there's evidence about cognitive atrophy already, which is saying that if students are avoiding tasks which are more difficult, then they're going to ultimately lose their cognitive and social and academic development. Did you want to translate? Yes, well, I can try. Well, la pregunta, como la escucharon, es del asunto de la lectura. Comenta que es un tema que está muy candente en todo el mundo, que lo ha platicado mucho con sus profesores, estudiantes y colegas. No hay una respuesta sencilla. Al final del día, considera que la lectura es una actividad muy importante para poder desarrollar todo esto que llamamos metacognición, reflexión, porque hay evidencia que está surgiendo que si tú te brincas esos pasos, viene esta como descarga cognitiva exagerada puede que no sea buena, bueno, seguramente que no es buena para los estudiantes, pero por otro lado, no podemos negar la realidad de que tanto estudiantes como profesores en todo el mundo y la sociedad en general está leyendo menos. Entonces, más o menos por ahí va el mensaje. Como siempre en estas cosas tan complejas, no es sencillo tener respuestas que resuelvan la Mm, inquietud de manera 100%, ¿no? Pues, Leslie, hay varias preguntas. Eh, mhm, una es si podrías citar un ejemplo en tu país de los imaginarios colectivos, de esta mm, cuestión de los imaginarios sociotécnicos mhm, que permitan entender que las decisiones de ciencia, tecnología, infraestructura no son puramente técnicas, sino que mm, están cargadas de valores normativos, aspiracionales, el tipo de sociedad y el futuro que se desea construir en ese momento. Entonces, preguntan si algún ejemplo en tu país para entender esta utopía
Esto lo Mm, pregunta, la hizo Floria Aurora Aguilar Pérez. mm. Yeah, ¿Cómo ves? yeah, that's a really good question. I mean, I think the example of generative I think if you analyze it in terms of socio-technical imaginary, I think it appears in the public sphere to be collectively agreed. I think in really all countries, I think there's this idea that this is an exciting advancement for in science and technology and education, which is going to, and that's what I was making the point about the use of the words transformation and revolution. I think is part of that kind of collectively held imaginary that we have to move into a kind of a future where we need to transform education. And I think, my argument is actually that it's not really collectively held, right? Because actually there's tensions about the whole idea, which very quickly emerge, but they're not, they're kind of suppressed. So that's what the point I was trying to make really was that it looks like some kind of collectively held imaginary, which everyone agrees on, but actually it's got very different, two very different ideas, which are in tension, right? I think that's the main idea that I'm saying. I don't know if that answers the question. Well, yeah, I think so, but mm, would you Translate that or could you pinpoint a specific example with name and a label, something that's being done in the UK by the government or by the University College London, trying to help you, I mean, to use these conceptual frameworks to actually operationalize and bring down to earth uh, all the Yeah, academic I mean, abstract. I think anything to do with using anything to do with digital education and higher education, I think you can find examples of this. The way that it's promoted in the UK, I think, for example, the way that AI in education is promoted by the UK government and by other educational agencies, I think is an example of this because it's got this kind of future-facing normative aspect where it's regarded not only as a technological advancement but also as something which somehow makes us into that sort of improves humanity. You know, I think there's some ideas there about efficiency and you could say quite a neoliberal set of ideas about the university as well, that it's that we should move towards everything should be speed and efficiency rather than what you could call like slow scholarship instead. Okay, that's a nice concept. You want Entonces, to, so I'm sorry I'm not explaining in Spanish, but I think my Spanish isn't good enough to answer that. ok, no, no problem. Bueno, la situación es que en su país, como en nuestro y como en tantos países, hay estas tensiones entre lo que decimos en las instituciones educativas, lo que requiere la sociedad y lo que hacen las instituciones gubernamentales, ¿no? La educación digital ha sido un ejemplo muy interesante, sobre todo después de la pandemia, ¿no? La doctora Leslie tiene varios artículos, recuerdo en la pandemia un artículo muy bonito de ella donde hablaba de la virtualidad viéndolo desde el punto de vista sociomaterial y cómo a pesar, ahorita que habemos más de 1.600 personas en un espacio virtual, pues yo estoy viendo a Leslie, Leslie me está viendo a mí, pero no estamos viendo el auditorio lleno de 1.600 personas, ¿no? Sería difícil tener un auditorio que cupieran tanta gente, así que pudieran poner todo en el chat como lo están haciendo ahorita. En fin, entonces es parte del reto, pero al final del día, los conceptos académicos que se proponen en la comunidad es importante que los tomen en cuenta los gobiernos y las instituciones formales que tiene que ver con ello. Muy bien, Leslie, otra pregunta. Mauricio Rangel pregunta si ¿cuáles pueden ser las consecuencias
de la inteligencia artificial en la sociedad que vivimos actualmente, que está muy orientada al consumo y a la mercantilización de la educación? Ha habido varias preguntas sobre el uso de plataformas que tienes que pagar y que Mhm. las pocas compañías que tienen tomado el mercado, pues cada año sus ganancias se incrementan y los Mhm. presupuestos de las universidades públicas no tanto. Y ahí no voy a Mhm. entrar en más detalle. Pues, ¿cómo ves la mercantilización de la educación a nivel global y qué efectos puede tener la inteligencia artificial? Mm. Yeah, I mean, I think it's the latest in a long series of a process, sorry, of digitization of the university and also datafication of the university. And as a result of that, as other researchers um, have said, that has allowed commercial interests to permeate the university at all levels. So I think that's right. I think that as in addition to the educational and epistemological challenges that we're facing, I think also there is a serious threat to academic freedom, to the independence of higher education itself. I think examples like I mentioned as Claude and other smaller specialist educational developments, I think might provide, some hope, I suppose, but ultimately I think the challenge remains that the commercially available and commercially available, also commercially driven platforms will always be there, available to students. So I think the only way that we can deal with this, I think, is in various levels, not only technological, but also in terms of our values and how we manage to communicate them to the students. And I think at the moment there's a lot of tensions being communicated to the students. It's a confusing situation for students, I think. Sorry, again, if I'm using English, it's probably No, gracias. Bueno, better than- sí, el reto pues de la mercantilización de la educación es también algo muy complejo porque implica la sociedad en la que vivimos, donde la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen ha aumentado, y la desventaja de las universidades públicas con presupuestos fijos o limitados para poder, y más en instituciones como la nuestra, que tenemos cientos de miles de estudiantes y muchos profesores, eh, poder pagar las licencias de prácticamente cualquier cosa, como el que ahorita estamos usando Zoom. Entonces tenemos una versión de Zoom que nos permite tener más de 1.600 personas. Tengo entendido que hasta 3.000, ¿no? Eh, pero la universidad está pagando por esto y no son 2 o 3 centavos. En fin, es un reto y como comenta Leslie, los estudiantes también tienen su manera distinta de ver la cuestión pública, privada, y lo que sí es un hecho es que los estudiantes tienen cada vez más limitaciones financieras y los profesores también. Entonces, a veces es difícil que se entienda todo esto porque por la enorme influencia de los medios masivos de comunicación. Muy bien, Leslie. Otra pregunta de Laura Cortina. Mencionaste históricamente que muchas revoluciones han estado asociadas a rupturas abruptas e incluso episodios de violencia. ¿De qué manera estos símiles o analogías impactan la forma en que docentes y estudiantes perciben los riesgos, resistencias o transiciones que acompañan la adopción de tecnologías en general y de inteligencia artificial en particular? Yeah, I mean, I was slightly, being ironic with that comment, but not Ok. really, because I think there is a real. I'm very interested in the language that is used to discuss this, and the notion of transformation, revolution, disruption. I think that it tries to appear,
anti-authoritarian or somehow, something positive. And this is a very unfashionable comment, but I actually think that we should resist the discourse of transformation and disruption, because I think that what it's suggesting is that education is somehow, in a state where everything has to change, and I don't think that's the case at all. But in terms of the question, I mean, again, I think it always comes back to I think the students are receiving very mixed messages about artificial intelligence. We're telling them, on one hand, this is this exciting new tool and they must engage with it. But of course, we're also trying to maintain our practices of evaluation and assessment and academic conduct. And I think that we're finding ourselves in a very sort of narrow space, I think, where there's not much room for movement. And I think that places the students in a very, very confusing situation as well. And I know many colleagues say, oh, we can just use it and adapt. I don't think it's that simple. I think that it's still a problem. I don't think it's okay to just say, okay, let's just accept this and change our practice. We've got a responsibility, I think, as working in higher education, to maintain certain values and standards. So I don't think that answers the question very well. I don't really have an answer to that particular question, but it's a very good. Gracias, Leslie. Pues es que las palabras que usamos tienen una enorme fuerza y como recibimos diariamente este mensaje, como tú dices, los estudiantes reciben mensajes encontrados, decimos en español, esto de mixed message. Es como cuando a tus hijos les dices que hagan una cosa, pero tú haces otra cosa, ¿no? Entonces son mensajes contradictorios. Y se escucha mucho de que, profesor, estudiante, tú tienes que usar esto, porque si no, estás obsoleto o atrasado. Entonces, esos mensajes de la industria, que obviamente lo que quieren es vender el producto, lo cual es natural. Cualquier cosa que se vende, hay mercadotecnia y hay convencimiento, pero este lenguaje un tanto fuerte de transformar implica algo que es muy difícil para los seres humanos, reinventarnos cada vez que sale una nueva tecnología y de tener actualizado, por ejemplo, ahorita para entrar a esta sesión, tuve que actualizar el software de Zoom que estoy utilizando, ¿eh? Y entonces al actualizarlo, trae cosas nuevas que yo no conocía y esta, úsalo, porque esto es lo más nuevo que hay. Entonces, se agradece esta, ha habido comentarios en el chat de que en México decimos, tomémoslo con un poco más de calma. Lo que tú dijiste de Slow Scholarship, Yeah. hace un par de meses tuve una conferencia aquí en la UNAM y en la diapositiva donde puse que la plataforma tenía velocidad sobrehumana para sintetizar millones de artículos, una profesora me dijo, pero ¿cuál es la prisa? ¿Qué tiene que ser algo sobrehumano? En fin, es algo muy interesante, pero utilizando este mismo lenguaje podríamos hablar de la resistencia, ¿no? De la resistencia académica a la presión en la cual es muy difícil participar en la toma de decisiones a nivel global y se agradece que empresas como Anthropic, que hizo los estudios que comentaste, puse las ligas en el chat de Zoom, de cómo se está usando esto en educación, porque eso es muy importante. Déjame ver tenemos más preguntas. Sí, también hablan de la metáfora de la revolución, cómo podemos llegar a un pacto o a un acuerdo con la inteligencia artificial. Pues, Yeah, and just if I can say as well, yes. the metaphor of revolution has been used repeatedly
with respect to digital education. We saw it with MOOCs, you know, with even the VLEs going back a long time. You know, there's constantly a cycle of obviously hype, but also this notion of the revolution keeps coming back as well. And I think that's quite interesting. There seems to be this kind of urge to I won't say destroy, but kind of rather radically challenge the notion of higher education, you know, altogether, which I would resist. Yeah. Ok. Sí, porque la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, de MIT, que ya tiene más de medio siglo, usa la palabra revolución. Y a los seres humanos nos gusta sentirnos parte de una revolución, de que somos el cambio. En fin, es todo un reto. Déjame ver. eh, si se emplea una inteligencia artificial enfocada en educación superior, la misma puede ser sesgada o dirigida hacia parámetros o resultados esperados para manipular el pensamiento de las personas. ¿Algún pensamiento sobre eso? Si las plataformas de inteligencia artificial se pueden diseñar para manipular el pensamiento de las personas. ¿Cómo ves? Well, I mean, at the moment, you know, I think there's in some quarters, there's, you know, a sort of, okay, large language models do not have agency or intelligence, of course. You know, they're really, they use predictive algorithms, as we all know, on the basis of, you know, a corpus of training data. So in a sense, there's nothing original that is generated as such. It's only a recombination. So I think that's an important point to bear in mind, because I think there's very often the way that it presents itself, the way that it interacts with the user can make it appear to be obviously much more human than it actually is. But I think that's where the danger lies. I think not so much deliberate manipulation with the technology we have at the moment, but maybe more in ethical terms, how the users perceive the AI, how they imbue it with the idea that it has a humanity, or it has an agency, which it doesn't. And I think we've already seen in the media and in other, you know, places, we've found out some very tragic cases of people forming a relationship, in a sense, with an AI, because they believe it to be have some sort of form of agency which it doesn't have. So I think the danger is more in that area at the moment. That's the part that I'm worried about, from an ethical perspective, and an epistemological perspective as well. But yeah, I'm not sure about the future. Yes, that may well be a risk. Ok, muy bien. Bueno, básicamente es el asunto de que los grandes modelos de lenguaje no tienen conciencia, aunque es difícil cuando uno se encariña. Ayer a mi esposa la plataforma le dijo: Hola, amorcito. Hi, honey." Entonces pues, dice: espérame, ¿por qué me dices amorcito si tú eres una plataforma digital, ¿no? En fin, muy bien. Hay muchos comentarios. Todavía tenemos unos minutos. La siguiente sesión empieza a las 10:40, entonces tenemos todavía unos 5 o 7 minutos para seguir abordando el tema. Leslie, consejos para inculcar su uso ético en los estudiantes. Tú eres profesora, tienes estudiantes. ¿Cómo ves? ¿Cómo inculcarles el uso ético a los estudiantes en este mundo moderno tan difícil? Yeah, I mean, that's the big question, isn't it? I mean, I think my response as a teacher, and I teach in a master's program, has been to kind of paradoxically, I use
less and less technology. You know, I'm finding myself making things smaller, simpler, and more slow, if that makes sense, slower. Mm. Going and trying to find ways of going into depth with reading, with tasks, doing more face-to-face and less PLE, or MLS, learning management system, sorry, LMS related. That doesn't solve the problem of the AI, but I think what it does is it brings us back into a more human space where I'm placing more and more emphasis on face-to-face conversations, and also obviously trying very hard to advise the students against, you know, excessive use of AI. I mean, if I could somehow stop them using it, maybe I would, I don't know. It has some very good uses, but I'm already seeing problems from people taking shortcuts and, you know, making summaries instead of reading. So yeah, I don't have the answers, unfortunately, but I suppose broadly, I think it's about, you know, going back to some of the practices that are really at the core of higher education that we could lose quite quickly, especially after the pandemic as well. Ok. It's not a full answer because it's a brilliant question, but I don't have the answers really to that. I'm struggling like everyone else, I think, with this. Gracias. Nos tranquiliza que compartimos la misma frustración de poder tener soluciones mágicas, porque en todos los paneles y seminarios que Mm, participamos del tema, la gente en general quiere pues un quick fix, dime cómo le hago para que mhm, mis mhm. estudiantes no hagan trampa, tengan conducta apropiada, integridad académica y como dijiste, tal vez bajémosle algo a la tecnología, porque ahorita estamos viviendo las consecuencias del exceso de uso de la tecnología en nuestros niños y adolescentes durante las últimas 2 décadas. Y no sé si en Gran Bretaña estén también restringiendo el uso de dispositivos digitales en las escuelas. Yeah, it's starting to happen. It's a big debate. A lot of parents are joining and trying to sort of work together with the whole class. All the parents are trying to kind of resist the smartphones. A lot of schools are now restricting the use, but it's very difficult, of course. When students have become pretty much addicted to smartphones, and yeah, and at university level. I mean, I sometimes ask my students to close their laptops. And they're And just they looking at close me it. like that, you know, like it's really difficult to persuade them to do, even for 5 minutes. So Así I think, yeah, trying to go for a sort of a more analog approach, I think, is one way of resisting. And of course, creating, you know, encouraging critical digital literacy, AI literacy, of course, is incredibly important as well. That's a huge element. Yeah. Muy bien, muchas gracias. Jorge Reyes nos pregunta, ¿qué principios pedagógicos sería conveniente diseñar para usar de forma más cuidadosa la inteligencia artificial generativa? Mm. I actually think that's, again, a huge question. And I noticed you had reference to Mike Sharples, I think, in one of your Yes. so I was looking at the other videos. He's got some really good resources. Mike Sharples, in the UK. It's not really I'm not an expert on that. I'm really not, but he is, and others as well. I think his resource is excellent. He's done a lot of thinking about the positive uses and the ethical uses of AI in higher education. So I would suggest have a look at that, because it's not something that I've done much in that area, to be honest. I'm a bit more kind of I don't know. I mean, I'm even more resistant, I think, than Mike, but he has got some really nice ideas. Muy bien. Eh, una última pregunta porque ya estamos en el tiempo. Eh, ¿Se vale o es un reto pedir a los estudiantes tareas
que sean tan interesantes que prefieran hacerlas ellos y no pedírselas a una inteligencia artificial? Yeah, absolutely. That's what we hope to do. And I was talking to my own students just like 2 days ago about this, and I was saying, look, you've given up. They're doing master's program. A year of your life, a lot of money, a lot of time. Do you really want to walk away with a certificate and not really having learned in depth, not having ever had any struggle? And I think this relates to the broader tendency to try to get students to make the path smooth as possible, to make it easy, to avoid any difficulties. So I think there's a broader problem there of, and certainly in the UK, of the student as the customer, right? And so therefore, we have to not have any kind of serious difficulties or challenges. So yeah, I think trying to get the students to enjoy the challenge and to see how much they can benefit from it is important, but much more difficult with younger students, of course. Yeah. Y pues déjame ver, ha habido varias preguntas sobre la cuestión socrática. ¿Pudieras precisar un poquito más a qué te referías cuando la inteligencia artificial y el diálogo socrático, si hay algún estudio que analice eso? No, put in simple terms, instead of the way that it works is that if the student asks for an answer, the AI will, instead of giving it the student the answer, it will say, well, have you considered this, or what about that, and why do you want to ask that question, and why would that be a good idea? And it tries to make a dialogue rather than giving a direct answer, in order for the student to have to work harder cognitively and have to try harder to like co-construct, I suppose, with the AI. So the idea is much more dialogic, and it comes from the notion that you deepen your understanding of something by struggling to find the meaning in iterative steps instead of getting a complete answer. I think you can find examples in the website there as well. Muy bien. Does that Pues, answer? yes, sí. Gracias. Es que, como siempre, hay una lluvia enorme de preguntas que no nos va a dar tiempo de abordar. Les pido a los compañeros que están llevando la parte del seminario web guardar todas las preguntas para después compartirlas y reflexionar. Y bueno, ahorita esta fue la primera hora. Le agradecemos muchísimo a la doctora Leslie por compartir con nosotros su experiencia. Estaban preocupados al principio de que había pocas diapositivas, lo cual te felicito porque yo tiendo a hacer demasiadas diapositivas, ¿no? Entonces, la gente quiere ver una diapositiva y otra y otra. Entonces, sí nos diste un muy buen ejemplo de cómo tomarlo tranquilo, reflexionar sobre lo que uno dices, en lugar de esperar ver las respuestas en una diapositiva tras otra con la consecuente sobrecarga cognitiva. Hay muchísimas preguntas muy interesantes. Vamos a la doctora Leslie, le vamos a pedir que mantenga el contacto para tratar de dar respuesta a algunas de estas preguntas. Y pues muchísimas gracias, Leslie, por tu Y gracias participación. a todos y todas por su paciencia con mi español. Al contrario, Thank ¿no? you for putting up with my Spanish. It's yeah. I hope you could Pues, understand it. tu español es Actually, mejor que hmm? tu español es mejor que mi inglés, No, entonces no. forma parte Okay. del Okay. reto de la aldea global. Pues muchas gracias y les agradezco a todos por su paciencia. Son las 10:40 y vamos a dar paso a la siguiente parte del programa. Gracias. Hasta luego, Nelly. Sigan por favor conectados. Agradecemos a la doctora Leslie por esta magnífica conferencia y por dar inicio a las conversaciones y reflexiones de la jornada, y al doctor Melchor Sánchez Mendiola por moderar esta actividad.